Listo. Perfecto. Ahí estamos. Pero bueno, hay una cuestión importante. Esto es con respecto a la parte de publicación con Instagram, como estamos hablando ahora, ¿sí? Con respecto a a la parte de subir contenido. Es que si nosotros no respetamos la parte de márgenes, no solamente nos estamos evitando de que la gente se vea información importante porque va a estar tapada por las partes de los elementos, la descripción y demás, por los likes, sino que también el mismo Instagram, el propio Instagram detecta todas estas cuestiones y lo que hace es posicionarte más abajo. Entonces, cada cuestión de no respetar los lineamientos y márgenes y demás hacen que nuestra publicación se vea menos y si trabajamos orgánicamente y no utilizamos publicidad, nos va a terminar posicionando mucho más abajo. Entonces, he dejado márgenes también ahí como para que puedan trabajarlo, ¿sí? Así que ahora lo vamos a, bueno, vamos a seguir. Énfasis o punto o focal. El énfasis en el diseño se refiere a la importancia visual de un elemento en un diseño. Un elemento con más énfasis atraerá más atención que otros elementos. Esto puede ser un punto focal que atraiga la mirada del espectador. ¿Sí? Bien. En este caso, acá vamos a ver tres ejemplos. Tenemos con forma. En este caso, lo que tenemos son todos los puntos esparcidos en en el primer punto. ¿Sí? El primer punto, uy, ahí me pasé, perdona, En el primer punto tenemos lo que es la parte de forma. En este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo el orden de este punto focal, de este principio? ¿Sí? Que, por ejemplo, yo distribuí todos los elementos en puntos, de los puntos alrededor del diseño, que es la forma, y lo varié, pero en el cuadrado, ¿sí? Con un elemento diferente, pero que cambia la forma. No cambia de otra manera que no sea la forma. Entonces, si yo pongo todos los puntos distribuidos y utilizo un cuadrado, lo que va a hacer es captar la atención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque genera un llamado de atención el que varíe de elemento a elemento. Entonces yo tengo todos los círculos, pero veo entre medio de todos esos círculos ordenados. El orden, recuerden que el orden atrae la atención. Y veo un cuadrado, me va a llamar a entender qué es lo que hay dentro de ese cuadrado. Entonces, a tener en cuenta a la hora de llevar un diseño adelante, el tema de la distribución del punto focal, a dónde quiero que mire. ¿Sí? ¿A dónde quiero que miren? Porque si yo quiero que mire en esta parte de acá arriba, o si yo quiero que mire en esta parte de acá abajo, estoy utilizando todos círculos, obviamente voy a utilizar, si quiero por forma, porque a veces no va a permitir el diseño trabajar con formas, ¿sí? En este caso, lo voy a mostrar con un ejemplo. A ver. Esto es algo que trabajé recientemente, es para un show que vamos a hacer actualmente. Bien. En este caso, ¿ven? Es un flyer que vamos a utilizar para el show que vamos a hacer que vamos a hacer ahora el día jueves. Entonces, el perfecto ejemplo que tenemos acá es lo que yo necesito que la gente entienda con respecto a esto, con respecto a este diseño, es dónde va a ser el lugar. ¿Sí? ¿Dónde va a ser el lugar? ¿Dónde queda el lugar? Es un punto aparte. ¿Dónde va a ser el lugar? Entonces, el punto focal está en el centro, en donde después de todos los elementos que yo tengo, en este caso son muchas cartas, pero a la vez tengo los logos y demás que vuelven a ser elementos de información, ¿sí? Está centrado el lugar donde va a ser, ¿sí? Que va a ser Alabama Beer Park. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, yo lo centro de esta manera, primero respetando un orden, obviamente respetando un orden, ¿sí? Si se fijan, tenemos todas las cartas distribuidas en el centro y el orden está centrado. Pero tenemos una organización en la estructura. Entonces, cuando yo veo, en primer lugar, lo primero que voy a ver va a ser el micrófono, porque está al centro. ¿Sí? Si uno hace más foco en esta situación, se va a entender que hay varios comediantes dentro de las cartas. El mezcladito hace alusión a que es una mezcla de comediantes, pero de fondo también difuminado, y esto está bueno entenderlo también, el tema de que estoy transmitiendo. Yo estoy tratando de transmitir risas en este caso, ¿sí? Que es un show de entretenimiento. Queda muy a la subjetividad porque está impuesto por la parte del fondo, no se entiende, pero está. ¿Sí? Yo en este caso lo que trabajo es voy a dejar en esta carpeta también enlaces a esto, que es acerca de la neurociencia o el neuromarketing. La neurociencia o el neuromarketing lo que hace es tratar de venderle no a las personas, sino a la mente de las personas, a lo que la persona está necesitando emocionalmente. Entonces, yo tengo que generar esas emociones en las personas.
Y a veces va a ser obvio, por ejemplo, show de stand-up, show de comedia, ¿sí? Va a ser obvio. Y a veces no va a ser obvio. Entonces, yo lo que trato de hacer acá, sabiendo que tenemos mucha información por transmitir, pero es importante también transmitir una emoción, ¿sí? Y no puedo saturar de información este flyer, que lo que voy a hacer lo voy a poner subjetivamente dentro del mismo diseño. Entonces, lo que tenemos en este caso es, en la parte del fondo, gente riéndose. No es obvio, no es evidente, pero sí está impuesto. Nuestro cerebro, nuestra mente interpreta que en este mismo diseño hay gente divirtiéndose y que la va a pasar bien. ¿Sí? Después, los elementos obviamente centrados por importancia según la trama. Obviamente tenemos los comediantes yendo a buscar el micrófono y después tenemos la información. Esta información respeta lo que vamos a ver ahora en un ratito, que es la parte de los márgenes dentro de un diseño. Yo cuando lo suba, no, esta me parece que la está pifiando. ¿Vale? Ahora lo estoy viendo, es un diseño propio, pero me parece que la está pifiando. Sí. Bueno, hasta acá se entendió lo que es la parte de organización, o sea, el tema del punto focal, a donde yo quiero que la gente apunte. ¿Se entendió con este ejemplo? Bien. Sí, sí. Va a ser más práctico aplicarlo por ejemplo. Bueno, lo mismo con el punto focal, con color o lo mismo con tamaño. Sí, ahí no lo estoy transmitiendo. Ahí está. Lo mismo con color, lo mismo con tamaño. ¿Sí? Yo a donde quiera captar la atención va a ser todo el elemento y va a ser algo que difiera, que marque la diferencia. ¿Va a estar centrado o no? ¿Sí? Bien, continuamos. Movimiento. El movimiento en el diseño se refiere a la forma en que la mirada del espectador se mueve a través del diseño. Este puede ser guiado por líneas, formas, colores y otros elementos visuales. Esto me gusta porque el movimiento en el diseño es lo que le da la sensación de vida al diseño. ¿Sí? Es lo que le hace que sea más que un simple dibujo, una simple composición de elementos publicitarios. Le da vida al diseño. Por ejemplo, en este caso, tenemos el movimiento expresado en diferentes círculos que van desde menor a mayor, pero hacen una onda. ¿Sí? Esto lo que nos está diciendo es que este círculo viene de chiquitito, se va agrandando, se va agrandando. Obviamente, por importante va a quedar el primero que queda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Alusiona que viene desde allá al fondo. Ahora, ¿cómo lo llevamos al diseño? Vamos a ver nuevamente el ejemplo. Voy a compartir. Está buenísimo. Bueno, yo trato de expresar siempre el movimiento porque, como les dije anteriormente, es lo que le da vida al diseño. Yo necesito que ese diseño tenga vida, que transmita algo, que genere energía. Si yo puedo transmitir la energía, la gente la va a poder captar y se va a entender. En este caso, ¿dónde está el movimiento? Obviamente hay mucho tumulto, pero obviamente lo que salta acá en primer lugar son lo que va a cambiar de color. También genera contraste, genera una diferencia las cartas que están por encima de todo. En este caso lo que tiene cada carta es uno de los comediantes, ¿sí? Pero estas cartas no están estáticas, no están pegadas como si fueran mosquitos en un auto que lo avanzó y se lo llevó por delante. ¿Viste? Cuando pasa la camioneta en la ruta que se lleva todos los mosquitos, no es eso. En este caso tenemos una composición en donde las cartas están siendo tiradas en el aire. Esas cartas están en movimiento, esas cartas no están estáticas, no están pegadas en un lienzo. ¿Y cómo veo eso? Se va a generar de diferentes formas, tenemos diferentes maneras de poder hacer movimiento, por ejemplo en Canva, con sombras y demás, pero en este caso yo lo he hecho con Photoshop y si se fijan tenemos estas cartas, pero así mismo tengo alrededor de la carta como un resplandor, no sé si lo ven. Bueno, ese es el movimiento, esas son las mismas cartas expresadas con movimiento. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Y cada carta va para un lado es diferente, porque son cartas que están volando en el aire. Entonces, no solamente es importante el movimiento, si vamos a trabajar con esto, es la lógica del movimiento. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque si yo le voy a dar movimiento a algo, tiene que tener una lógica, un sentido más allá de que es una decoración. ¿Por qué me refiero a esto? Porque nuevamente, pensando en términos de neuromarketing y tratando de venderle a lo que la persona está sintiendo en ese momento, generan cruces. Y se van a dar esos cruces porque a veces ven, no les ha pasado que ven una publicidad y algo y dicen, esto no. Pasa mucho con la inteligencia artificial. No sé si a veces están viendo un diseño y les aparece que tiene como 6 dedos, o aparece que tiene como la cara corrida, o tiene un ojo medio desorientado. Bueno, esa sensación se genera con el mismo diseño que se puede generar, y esto lo que hace es que genere rechazo a la hora de ver un diseño. En este caso no tengo un ejemplo claro para ver eso, ¿sí? Pero por ejemplo vamos a verlo
el lado contrario, la lógica de este diseño. En este caso, estas cartas, si se fijan, es un simple detalle y es un detalle que capaz que pasa a luz, pero sí, a la hora de verlo, me da una lógica. ¿Por qué? Si ven, esta carta que está en la parte de atrás, la carta que está en la parte de adelante, tiene un sombreado, ¿sí? Tiene una sombra acá al costado, no sé si la pueden ver. La J en la parte de abajo, la J en la parte de arriba. Está acá, es donde estoy marcando. ¿Eh? Bueno, esa sombra, ¿qué es lo que me está diciendo? Que esta carta está adelante que la mía. ¿Sí? Son dos cartas que están. Entonces, ¿qué es lo que me da también un sentido de lógica que sale el diseño para afuera? La idea con esto es darle movimiento, darle vida. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? La proporción. Estamos con la proporción. La proporción se refiere a la relación de tamaño entre los diferentes elementos en un diseño. Una buena proporción puede ayudar a crear una sensación de armonía y equilibrio. ¿Sí? El ejemplo. Bueno, la proporción. ¿A qué hace? Para lograr una proporción adecuada, considera el tamaño de los diferentes elementos en relación con los demás. Por ejemplo, si está diseñando un cartel, es posible que desees que el texto del título sea proporcionalmente más grande que el resto. Para destacarlo, la proporción también puede referirse a la relación de tamaño entre diferentes partes de un mismo elemento. A ver, también vamos a ver acá también. Perfecto. La relación de tamaños. En este caso, la relación y la proporción de tamaños está expresada en la información y en la importancia de cada información. Yo lo que trato de hacer en cada pieza publicitaria que hago, más cuando es publicitario, es tratar de transmitir la información objetiva, lo que yo necesito que la gente entienda rápido y obviamente la sensación y la emoción que estoy tratando de generar. Yo trato de apuntar mucho a eso, por eso las publicidades como que siempre les doy otra tonalidad de vida, o es gente en movimiento, o son mezcla de animales con personas. Trato de buscar eso. Pero lo que trato de hacer fundamentalmente es transmitir una emoción. La información es importante. En este caso, por ejemplo, la información que tenemos acá es la fecha, en este costado, tenemos el lugar donde va a ser, tenemos el número de reserva y tenemos los lugares donde tienen que ir la gente para, si nos quiere conocer a través de las redes. ¿Sí? Pero no es más importante que el nombre del show. Entonces, acá ya tenemos una diferencia de proporciones, ¿sí? Que lo que hace es determinar qué información es más importante, quieras o no, el cerebro va a ir a lo que sea más grande, a lo que sea más chico, ¿sí? Entonces es importante. Hoy, lo que yo hago en este caso es acentuar que lo importante es el bien mezcladito estándar para que se entienda, pero también, y a nivel proporcional, lo que yo necesito es que se entienda que es estándar. Porque yo puedo ver un montón de cartas en el aire con un montón de personas, pero capaz de que estoy viendo un torneo de póker, ¿sí? Entonces necesito que se entienda y que se transmita bien. Entonces, en relación de proporción, lo que yo hice acá, en pleno centro de la imagen, difuminado también para que sea subjetivo, pero que esté evidente la palabra estándar detrás del micrófono. Está la parte de esta parte. ¿Sí? Y eso también corresponde a la parte de proporción, porque lo más importante de todo esto es que necesito que entiendan que es estándar. Entonces, eso está impuesto, no es obvio porque no me tapa todo el diseño, pero sí está en el diseño. Entonces, la gente que lo que va a ver primero de esto va a ser la palabra estándar. ¿Sí? Obviamente, acá entre todo el quilombo no se ve, lo están viendo desde la pantalla. Espero que lo vean bien. Yo lo estoy viendo. Y si no, hice un mal trabajo. Bueno, nuevamente, las proporciones son importantes. Lo mismo, mirá. En esta parte de acá arriba puse las dos organizaciones que están aportando comediantes para este show. ¿Sí? En este caso, también la organización, la distribución. ¿Cuál va primero, cuál va segundo? Entonces, en este caso son dos organizaciones, pero no es tan importante quién lo hace como quiénes son. Por eso, en relación de proporción, están después del tamaño del bien mezcladito los comediantes. No están impuestos los nombres porque, bueno, eso se me pasó. Tendría que haber puesto los nombres. Pero no es tan importante como quién lo realiza o cuál es la productora, pero sí están impuestos en el diseño. ¿Ok? Entonces, la proporción de esta manera lo podemos explicar. Bien, ahí estamos. La unidad, ahí está. La unidad. La unidad del diseño se refiere a la cohesión general de un diseño. Cohesión es coherencia, ¿sí? La coherencia de un diseño. Un buen diseño tendrá una sensación de unidad donde todos los elementos se sientan como parte de un todo coherente, ¿sí? Para aplicar la unidad, trata de mantener una consistencia en los estilos, colores y tipo de los elementos que usa. También puede usar la repetición y la sucesión y la proximidad para crear una sensación de unidad.
Nuevamente vamos a este ejemplo.